Tan estimados amigos de este canal YouTube, escuchaba el otro día a un empresario que va a viajar a Canadá, donde se está haciendo una gran feria de promoción de inversiones mineras. Como sabemos, Canadá es un país mundialmente importante en la producción minera, pero también en las inversiones mineras. De hecho, en el Perú, importantes inversiones canadienses se encuentran vinculadas a megaproyectos mineros de exportación. Este empresario señalaba los números, me parece importante mencionarlos y reflexionar sobre ellos. Decía que la cartera de proyectos de inversión en marcha en minería en el Perú tiene más o menos un valor de 53.000 millones de dólares, ¿no? Para los próximos años. Es decir, que bajo circunstancias normales, que no nos cierren el camino para entrar a las minas, que no nos pongan problemas en los, digamos, estudios de inversión para dar la aprobación de los aspectos ambientales y otros temas más que hay que trabajarlos de acuerdo a ley y de acuerdo a criterios de sostenibilidad. Todo es normal, entonces en los próximos años tendremos 53.000 millones de dólares de inversión minera en el Perú. Pero el dato que me llamó la atención es que este empresario señalaba que Chile, un país minero también vecino nuestro, tiene una cartera de proyectos de inversión minera de 100.000 millones. Y entonces, entre Perú y Chile, ambos países con producción minera importante, eh, Perú tiene claramente una mayor diversidad de oferta minera. Es decir, la cantidad de proyectos mineros que hay en el Perú no solamente tiene que ver con el cobre, que es evidentemente el principal, aunque no único, el producto minero de exportación en Chile, como en el caso del Perú, pero tiene que ver también con otros minerales: oro, plata, plomo, cadmio, zinc, incluso metales llamados raros, ¿no? Empiezan a ser muy importantes, como el litio. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, seguía este empresario haciendo la reflexión y decía, porque si la relación de proyectos en marcha mineros en Perú es de 53.000 millones de dólares y en Chile de 100.000 millones de dólares, la pregunta es cuál es la potencialidad no aprovechada. Entonces, él decía, en el caso de Perú debe ser entre 150.000 y 200.000 millones de dólares de proyectos mineros que podrían generarse como inversión y como crecimiento del Producto Interno y como generación de impuestos y como generación también de empleo, ¿no? Pero que no se generan porque evidentemente todavía tenemos un tema pendiente en Perú de discutir esta relación entre agricultura y minería y también este tema muy importante de esclarecer el uso del agua en relación a proyectos mineros y agricultura y además el hecho, que es innegable, de que existen muchos actores políticos que no encuentran mejor manera de abrirse un espacio de presencia política y de presión que ejercer una posición antiminera, ¿no? Y con pocos argumentos para sostenerla, pero que es una posición que en comunidades muy pobres que están cerca de los proyectos mineros tienen, digamos, éxito, tienen, digamos, aceptación. Sin embargo, eh, el hecho de que tenga esa estrategia que en algunos casos funciona, porque se paralizan proyectos mineros o se ponen en jaque su desarrollo y ejecución normal, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los impuestos que se generan por estos proyectos mineros en explotación, que dan lugar a un canon, en Perú le llamamos canon sobre canon o incluso a regalías, significan importantísimos recursos, miles de millones de soles que van o deberían ir a estas comunidades, a estas regiones cercanas a los proyectos mineros, pero que no van, o si van, se utilizan en otros temas y no en los aspectos sustantivos para la mejora de la calidad de vida de la población, como caminos, drenajes pluviales, digamos,
todo lo que significa infraestructura de riego, canales, ¿no? Agua y desagüe, centros de salud equipados humana y tecnológicamente, colegios adecuadamente construidos, baños, ¿no? En fin, infraestructura de comunicaciones, red dorsal de fibra óptica, por mencionar algunos temas fundamentales para vivir dignamente. Y efectivamente, estas poblaciones que están ahí no tienen estos servicios básicos, que es el Estado quien debe darlos. Cuando hablo del Estado, no me refiero solamente al Estado central o al gobierno nacional, sino fundamentalmente a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, es decir, a los gobiernos subnacionales, que son los que tienen ese dinero, pero no saben utilizarlo, no lo utilizan o lo utilizan inadecuadamente. Entonces, esto creo que refleja un tema que debemos debatir seriamente, sin pasión, sin ideología de por medio, sin aprovechamiento político de por medio, pero pensando justamente en cómo lograr explotar estos recursos cuya potencialidad es muy grande en el Perú, hacerlo con sostenibilidad, sin contaminar, cuidando el agua, coexistiendo con una agricultura moderna también, ¿no? Y haciendo que los recursos que sí existen, derivados de los impuestos y regalías que generan estos proyectos, el Estado nacional, pero sobre todo regional y municipal, los utilice directa y adecuadamente y rápidamente para mejorar el nivel de vida en estas comunidades y quitar este caldo de cultivo que los agitadores antimineros utilizan para decir abajo el proyecto minero, y entonces solo tenemos $1.000 millones de proyectos de inversión en los próximos años, mientras Chile tiene $100.000 millones y mientras Perú potencialmente podría tener entre 150.000 y $200.000 millones, con las consecuencias positivas que eso tendría. Por lo tanto, esta reflexión nos lleva a una conclusión. Existe un altísimo costo de oportunidad de no crear el ambiente necesario y no solucionar los problemas sociales que existen en las comunidades vinculadas a los proyectos mineros, ¿no? Que implica cientos, miles de millones de dólares, miles de empleos, millones de impuestos y sobre todo población que no tiene lo que merece para vivir dignamente porque no se está trabajando adecuadamente. Son los temas que hay que discutir en el Perú. Y no solamente ganar titulares y frases impactantes. Solo tienen eso, un impacto en el momento que se escuchan, pero no sirven de nada. Bien, nos retrasan y nos generan, como digo, un altísimo costo de oportunidad. Gracias.